Pastor Ronald Aquígel. Amén. Adelante, Pastor Ronald. Muchas gracias, Jan, muchas gracias, Sandy, y a todos nuestros hermanos que nuevamente están conectados el día de hoy. Quiero, así como el día de ayer, pedirles un momento que puedan encender la cámara para podernos saludar y desearles una feliz noche, saber que están allí. Yo doy gracias porque veo que siempre aquí nuestros queridos maestros de ceremonia están siempre a la altura, ¿no? Hermano Hernán, un saludo, gracias por mencionar que está ahí presente. Un saludo para Sarita también, gracias Sarita. Saludos a mi amigo Víctor. Queremos ver quiénes más están allí conectados, que están allí presentes, hermanos queridos, desde aquí. Quisiéramos saludarlos y también aprovechar este momento para tener ese pequeño espacio de contacto, lo que siempre nosotros realizamos. Ahora de pronto en la virtualidad o en la semi-virtualidad todavía estamos por Zoom y de alguna manera no es lo mismo que estar por la iglesia. Pero agradecemos mucho que nosotros tengamos ese buen gesto de poderlos ver siquiera un momentito ahora al comenzar el mensaje. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de un tema que tiene que ver con algo que está en la mente y algo que está en las manos. El tema de hoy titula Creer y Hacer. Y yo quiero, antes de iniciar, invitarlos, así como el día de ayer, a inclinar vuestros rostros para hacer una pequeña oración. Vamos a orar. Amoroso Padre, gracias te damos porque tenemos la oportunidad en esta noche de unirnos una vez más, Señor, aquí a la iglesia de Mozos Muju, que está en su aniversario número 99, y pedirte, Señor, que tú puedas acompañarnos al abrir tu palabra. Quédate en medio nuestro, Señor, te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien, amigos, yo quiero el día de hoy, como ya mencioné, hablar de un tema que tiene que ver con el creer y el hacer. Bueno, quizá uno de los eventos más asombrosos que nosotros encontramos en la Biblia es el Éxodo. Una de las cosas que yo admiro tanto de este evento es no solamente son las plagas, sino la manera en la cual el pueblo de Dios salió cruzando el Mar Rojo y todo lo que tú conoces ahí en las Escrituras. Y sabes que esto es motivo de representación en películas, es motivo de representación, se han hecho muchas dramatizaciones, etc. Pues hoy vamos a estudiar una de las historias acontecidas al final, prácticamente en la recta, en lo último del Éxodo, porque todo lo que aconteció luego del Éxodo fueron al desierto, y ahí en el desierto, poco antes de entrar a Canaán, ubicamos el motivo que el día de hoy nos lleva a reflexionar. Y saben que una de las cosas, nosotros nos comenzamos a adentrar en este texto. Vamos a buscar en Números capítulo 20, versículos 1 al 2. Números capítulo 20, versículos 1 al 2. Si ya estás ahí, Números capítulo 20, versículo 1 al 2, vamos a darle lectura. Dice así: Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el primer mes, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María y fue sepultada, porque no había agua para la congregación, y se juntaron contra Moisés y contra Aarón. Bueno, aquí en este pasaje vemos la muerte de la hermana de Moisés, vemos la muerte de María. Y saben que en el desierto realmente las cosas eran desafiantes, no eran bonitas realmente. Muchas personas no solamente sufrían, sino que padecían hambre, padecían sed, y aparte eran probados. Y saben que
esto era una cosa que acontecía estando muy cerca de estar ya de Canaán. Cerca de llegar a Canaán, queridos amigos, hay pruebas. Existen pruebas que hacen ver hasta dónde nosotros somos fieles a Dios y hasta dónde tú puedes resistir. Es muy interesante que antes de la Canaán no había más que desierto. Desierto y luego Canaán. Podría sonar un cambio abrupto, ¿verdad? Sin embargo, eso era lo que pasó el pueblo de Israel. Yo te preguntaría a ti, siendo que nosotros también estamos cercanos a la Canaán celestial, ¿cuáles son los desiertos que tú sientes que estás atravesando o que atraviesas en tu vida? ¿Sabes? En este primer versículo nosotros vimos la muerte de un ser querido, aunque el evento de la muerte es realmente un evento que nos trae tristeza. Realmente cada muerte que acontecía antes de Canaán era el cumplimiento de una de las cosas que el Señor había indicado. ¿Tú te recuerdas en Números capítulo 13? Vamos a buscar un momento este pasaje. Cuando los espías dieron su informe y vemos nosotros cómo fue la reacción del pueblo de Israel. Israel reaccionó de una manera muy incrédula. No creía que realmente Dios le podía dar esa tierra. Y tras el informe de los espías, tras lo cual solamente 2 creyeron, nosotros leemos en Números capítulo 14, versículos 1 al 3. Te invito a leer. Dice así: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y contra Aarón, y toda la multitud les dijo: ojalá hubiésemos muerto en la tierra de Egipto. Ojalá muriésemos en este desierto. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra a morir para espada? A morir a espada, que nuestras mujeres y nuestros niños se conviertan en botín de guerra. ¿No sería mejor regresar a Egipto? ¿Saben, amigos? Ellos no creían posible que realmente Dios podría usarlos para despojar a los cananeos de aquella tierra, desposeerlos y entonces entregar esa tierra al pueblo de Dios. Ellos sabían que tenía que haber guerra, que tenían que haber conflicto, y si tú lo piensas bien, habían muchas razones humanas para que ellos no creyeran. Israel no tenía un ejército, Israel tenía apenas unos días como nación, Israel realmente no tenía tradición de guerra, es más, hasta hace poco habían sido unos simples esclavos. Entonces, no era una cosa sencilla. Pero amigos, cuando estamos cerca a Canaán, las razones humanas no siempre son la medida con la que Dios quiere que nosotros asumamos los desafíos espirituales, porque estas a menudo son demasiado racional. Y yo quiero decirte que en un entorno de carácter profesional, donde existe a menudo cuestiones basadas en la ciencia, donde existen a menudo cuestiones basadas en lo racional, realmente para muchos, yo conozco jóvenes universitarios, he trabajado mucho con los muchachos, con los jóvenes, que dicen: realmente en mi universidad me han hecho dudar, pastor. ¿Realmente va a venir Jesús? No es un cuento, no es una cosa que está escrita a manera de enseñanza, de parábola. ¿Realmente va a acontecer que Jesús va a venir en forma literal? ¿Eso es cierto? Y saben, amigos, mientras nos acercamos a Canaán, el racionalismo es una de las estrategias del diablo. Pues cerca de la Canaán, el enemigo se había encargado de decirles:
no podemos ir a esta tierra porque no hay manera de vencer a ellos, a aquellos pueblos. Y saben que el viaje que debió de ser solo 40 días, porque fue 40 días la expedición de los espías, se convirtió en 40 años. Y saben que tras esto el Señor dio una indicación, motivo por la cual hemos leído lo que hace poco se mencionó sobre la hermana de Moisés. Números, capítulo 14, versículo 21 al 23. Ya estamos en el capítulo, solo vamos al versículo. Dice, Números 14, 21 al 23. Dice, pero tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, dice, que ninguno de los que vieron mi gloria y las señales que he hecho en Egipto y en el desierto, los que me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, ninguno, dice, verá la tierra que juré dar a sus padres. No, dice el Señor, ninguno de los que me han irritado la verá. Y saben que este fue un veredicto que el Señor dio. Cada persona que moría en el desierto y que no entraba a la tierra de Canaán, era por motivo que no había creído, era por motivo de incredulidad, y en este sentido era precisamente que cuando nosotros leemos la muerte de la hermana de Moisés, era cumplimiento de este pasaje. Ninguna persona que duda de mí, dijo el Señor, entrará en aquella tierra. Y esto era algo triste, porque aún en la gente más cercana a Moisés estaba cumpliéndose este veredicto que el Señor había mencionado. Si nosotros vamos a Números 20, vamos a continuar la historia donde la dejamos. Números 20, versículo número 2 en adelante, dice, porque no había agua para la congregación y se juntaron contra Moisés diciendo, ¿y qué fue lo que dijeron? Ojalá hubiésemos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Dice, ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos? Aquí nosotros y nuestras bestias. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este horrible lugar? No es un lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granados, ni aún de agua para beber. En pocas palabras, a pesar de que a estas alturas de Números 20 ya habían pasado bastantes años e incluso los 40 años en el desierto estaban por culminar, todavía había gente que se quejaba contra Dios y que decía, mejor nos hubiésemos quedado en Egipto, mejor. ¿Y tú entiendes por qué todavía Israel no entraba en Canaán? Porque Dios dijo, ninguna persona que no cree, ninguna persona que no crea lo que yo puedo hacer, entrará a Canaán. Y todavía habían algunos de ellos, pero poco a poco iban muriendo. ¿Sabes? Es increíble. Porque esta gente, amigos, había visto los milagros de Dios en la tierra de Egipto, habían visto las plagas, habían visto el mar abriéndose, habían visto el maná, que era una de las cosas más milagrosas en las Escrituras, pero seguían diciendo, ¿por qué hiciste venir a la congregación? Y nota que dice esto en el versículo 5. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto? Es decir, mira, Moisés, tú nos hiciste venir y somos congregación de Jehová. Estaban echando la culpa indirectamente a dos personas. Estaban echando la culpa a Moisés, porque le decían, ¿por qué nos hiciste venir? Fuiste tú. Pero por otro lado, sabían que esa congregación era de Jehová. Y saben que ellos habían visto la columna de nube en el día, la columna de fuego en la noche. En realidad,
esta gente se estaba quejando contra Dios. ¿Alguna vez te has quejado tú contra Dios? Saben que en nuestra humanidad esta es una de las cosas que pueden suceder. Quejarte contra Dios o echarle la culpa a las cosas de Dios. ¿Alguna vez te has dicho con remordimiento, por seguir los caminos de Dios es que ahora me está pasando esto? Por motivo de que yo guardo el sábado, pierdo X trabajo. Por motivo de que yo tengo que actuar con principios, no participé de este hecho y mis colegas que sí lo hicieron ya están en una posición superior. A veces nosotros podemos pensar que ciertas situaciones interpretadas como desdichadas son por culpa de Dios. Y saben, amigos, el hecho de que nosotros tengamos ese tipo de situaciones dificulta el trabajo del Señor. Es mucho mejor decir, Señor, en vez de preguntarnos ¿por qué está pasando esto? Preguntarnos, Señor, ¿para qué está pasando esto? Permíteme comprender cuál es tu propósito en mi vida porque realmente no lo entiendo. Y saben que ser sincero es bueno. Hay veces que realmente no entendemos ciertas cosas que acontecen. Pero eso nunca debiese de privarnos de ejercer la fe. A menudo nosotros viviendo el presente, el segundo, viviendo el instante, el día a día, no vemos todavía el panorama más grande que detrás de todo esto hay. Y yo imagino al Señor escuchando todas estas quejas, diciendo, pobre gente, yo les he dado un lugar enaltecido y ellos quieren seguir quedando como esclavos. Ellos añoran su esclavitud, añoran el tiempo en el cual todavía yo no estoy dándoles la promesa, quieren quedarse así, sin la promesa, pero yo ya quiero darles la promesa. Y sabes, una de las cosas más interesantes que nosotros vemos aquí es la reacción de Moisés y de Aarón, porque realmente cuando estamos estudiando todos estos temas, vemos que esta gente arremetía constantemente contra sus líderes. Y ahí lo encontramos a Moisés, lo encontramos a Aarón, pobres de ellos, ¿no? Problema tras problema, queja tras queja. Y una de las enseñanzas que también encontramos ahora es cómo reaccionas tú ante las pruebas. Saben que cuando uno actúa mundanamente en el mundo, viene alguien a enfrentarse contigo y en el mundo es tú me das, yo te doy. Tú me vas a hacer daño, yo no me voy a quedar con las manos cruzadas, yo también te voy a hacer daño. Y tú te imaginas si Moisés y Aarón hubiesen sido personas de esta característica. Realmente hubiese sido todo un desastre la historia del Éxodo. Por eso Dios, cuando llama líderes, Dios requiere que estos líderes tengan la capacidad de reaccionar ante los problemas, no victimizándose, no decidiendo esconderse y no afrontar o no dar la cara, no dar el rostro. No es fácil ser líder en una situación problemática. Y aquí nosotros encontramos un ejemplo de cómo se enfrentan este tipo de cosas. En el versículo 6 encontramos, número 26, dice, Moisés y Aarón, apartándose de la congregación, fueron a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. Postrarse sobre los rostros significa que la frente llegó al suelo. Es decir, Señor,
aquí te rindo por completo mi ser porque yo no sé aquí qué voy a hacer. ¿Saben? Esa es la característica que en las Escrituras nosotros encontramos, donde Dios tiene verdaderamente la posibilidad de actuar, porque existe una humillación total y un rendimiento total a lo que Dios disponga. En vez de actuar con la parte humana, decidir que nuestra vida se someta y escuche lo que Dios diga, lo que Dios pueda disponer. Y sabes, es aquí, tras este acto de humildad, cuando entonces menciona la Biblia, entonces la gloria de Jehová se les apareció. Este es un texto realmente fascinante, porque, ¿saben? Cuando nosotros hablamos de la gloria de Jehová, estamos hablando de una aparición del Señor, posiblemente lumínica, en aquel momento que alumbró de pronto allí a Moisés y Aarón. Pues nota el lugar en donde ellos estaban. Fueron a la puerta del tabernáculo de la reunión, fueron a la puerta del santuario a postrarse. Nosotros normalmente encontramos expresiones de que aparece la gloria de Dios en el lugar santísimo. Eso es algo, la famosa Shekinah. Pero en esta ocasión se menciona que la gloria de Dios estuvo delante de ellos y ellos no estaban en el lugar santísimo. Es muy interesante que Dios tuvo una mirada hacia esos dos hombres cargados de problemas y decidió acompañarlos con su gloria y demostrarles con su presencia que Él estaba allí con ellos en medio de esa situación difícil. ¿Sabes? Es muy interesante que ante los momentos de presión, a menudo nosotros descartamos a Dios, pero lo correcto es hacer lo que estos dos hombres hicieron. Fueron y se postraron. En pocas palabras, deja que Dios pelee por ti y no pelees tú con Dios, porque eso era lo que el pueblo estaba haciendo. El pueblo peleaba con Dios y te aseguro que Moisés y Aarón podían haber hecho lo mismo. Fácil es pelear con Dios, ir en contra de nuestras situaciones o circunstancias que están pasándonos en la vida, pero es más difícil a menudo permitir que Dios pelee por ti. Qué diferente la forma de reaccionar de uno y del otro lado. ¿Sabes? Posiblemente la gloria de Jehová involucraba algún fuego que los rodeó, alguna cosa similar, puesto que, por ejemplo, en la rebelión de Coré, Éxodo 19:18 menciona que la gloria de Dios apareció y allí es justamente el pasaje cuando se indica también que fuego los consumió. Pero ese fuego consumidor que se encendía a menudo al demostrar la indignación de Dios por el pecado del hombre, ahora estaba allí en una situación de defensa, en una situación de decir, yo estoy contigo, yo te amparo, no estás solo Moisés en esta situación. Y sabes, aquí es cuando viene, amigos, el mensaje de esta noche. Porque el Señor les dio una solución a Moisés y a Aarón. El versículo 8 dice lo que el Señor les dijo. Versículo 7, y Jehová dijo a Moisés, se le apareció, y Jehová dijo a Moisés, toma la vara y reúne a la congregación tú con tu hermano Aarón. Y nota esto que está aquí. Y hablad a la peña a la vista de ellos. Yo quiero que tú quedes aquí centrado en esto. Dios le dijo, háblale a la peña. Es decir, es suficiente el movimiento de tu boca. Habla a la peña y dice, ella dará su agua y así sacarás para ellos aguas de las peñas
y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él mandó. ¿Qué cosa era lo que Dios le había dado como orden a Moisés y a Aarón? Era una cosa sencilla, solamente hablar. ¿Sabes? Anteriormente había habido una situación. No era la primera vez que Moisés daba agua al pueblo. Si nosotros recordamos un evento anterior en la historia del Éxodo, vamos a retroceder un poquito a Éxodo 17 y vamos a encontrarnos con esa ocasión anterior, que es parecida pero no igual. En Éxodo 17, en el versículo 5, nosotros encontramos que el Señor estaba a punto de hacer un milagro tan igual como lo que leemos en Números 20, pero la indicación fue ligeramente diferente. Nota lo que dice allí. Éxodo 17:5 dice: Jehová respondió a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo algunos ancianos de Israel, toma también en tu mano una vara con que golpeaste el río y ve, versículo 6, allí yo estaré ante ti sobre la peña en Horeb, y nota esta orden: golpearás la peña y saldrán de ella aguas para que el pueblo beba. Yo sé que tú conoces esta historia. El Señor en esta ocasión lo que dijo fue: golpea. Éxodo 17. Pero ahora, en Números capítulo 20, el Señor le dijo: habla. ¿Sabes? Únicamente habían que seguir las indicaciones de Dios. Moisés tenía las cosas claras. Dios siempre, amigos, habla claro. Dios no es ambiguo, y aquí hay una lección incluso que podríamos relacionar con el liderazgo. Dios, cuando te da una indicación, te la da de forma concreta. En una ocasión fue golpea, en otra ocasión fue habla. Y Moisés tenía las cosas claras. ¿Saben? Hay algunas personas que dicen: si Dios no me lo dice a través de un sueño, es que no estoy mal, realmente estoy bien, y por eso, por ejemplo, en el caso de las señoritas, alguien dice: no, yo estoy metido con una persona del mundo, pero no, si Dios no me dice a través de un sueño que está mal estar con un mundano, entonces no, realmente estoy bien, ¿no? ¿Sabes? Cuando todo está claro en la Biblia, Dios actúa siempre, queridos amigos, dejando en claro sus principios. Somos nosotros a veces los que queremos por ahí buscar la ambigüedad, buscar, no está muy claro este asunto de aquí. Pues en la Biblia se dicen todas las cosas de manera muy objetiva. Y Moisés había escuchado y Moisés sabía lo que había que hacer. Pero cuando nosotros leemos Números 20:10, volviendo a la historia, leemos a un Moisés que casi es irreconocible, porque tras la buena actitud que tuvo de ir, de humillarse delante de Dios y de recibir la respuesta de Dios, pareciera que el orgullo llenó su corazón para hacer lo que Dios le dijo que haga, pero de una manera que Dios al final reprobó. Dice en el versículo 10, reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y él les dijo, y notan las palabras de Moisés, no era común escucharlo a Moisés así, dijo, oigan ahora, rebeldes. Moisés no actuaba así, era una cosa raro verlo. Y dice, oigan ahora, rebeldes, haremos salir agua de esta peña para ustedes. ¿Saben que eso parecía más que un milagro de Dios? Parecía un show, porque algo así como en un circo, en algún lugar donde la gente quiere demostrar un acto fantástico y se pregunta, ¿haremos hacer esto para ustedes? Y nota que aquí Moisés no estaba dando el crédito a Dios. Moisés estaba dándose el crédito a él mismo y a Aarón.
¿haremos salir agua para ustedes? Era como que una pregunta de que estaba a punto de acontecer un acto de magia, una cosa así. Eso era extraño en Moisés. Algo pasó con él. Quizá el hecho de saber de que la mano de Dios estaba con él en algún momento lo enorgulleció. Y amigos, a veces nosotros podemos caer también en este otro error. Pensar de que tenemos aprobación divina en tales cuales cosas. Y de pronto comenzar a actuar de una manera demasiado humana, olvidando lo simple y sencillo que Dios había dicho. Moisés no tenía que hacer un show, una pregunta. Lo único que Moisés tenía que hacer es hablarle a la roca y decir: agua, sal de la roca. Era lo único. Pero Moisés comenzó a hacer un espectáculo, una cosa así. Y el versículo 11 dice: y alzando su mano, Moisés golpeó la peña con su vara y golpeó 2 veces. ¿Sabes que aquí nosotros encontramos justamente el motivo del título del tema de hoy? Creer y hacer. Algo pasó con Moisés. Porque en la primera ocasión él golpeó, tuvo la fe y salió el agua. Pero en la segunda ocasión Dios le dijo a Moisés: no quiero que golpees, habla. Y Moisés, de forma terca, y vamos a ver en breve que realmente esto era un acto de incredulidad, porque Moisés no creyó que solamente hablando podía salir agua. Tenía que haber algún impacto en la roca, tenía que chocar, tenía que sonar. Y tú te lo imaginas en la primera ocasión golpeando la roca fuerte, ¡plum! Y quedándose Moisés medio pasmado. No sale agua, medio desesperado. ¿Qué está pasando? Y quizá acordándose, Dios me dijo: habla. Pero medio terco, quién sabe, medio golpeado, tan fuerte, ¿no? ¡Placa! El segundo golpe. Y sabes que efectivamente al segundo golpe el agua salió. Dios cumplió lo que prometió hacer. Pero había acontecido uno de los errores más garrafales en la historia de la vida de Moisés. ¿Sabes? Todo lo que había acontecido en esos momentos realmente indicaba que Moisés había olvidado rápidamente la palabra de Dios por seguir su incredulidad, por seguir quizá orgullosamente su manera de hacer las cosas. Y amigos, si Dios te dice: mira, la manera de hacer esto es de esta forma, y eso está en su palabra, y tú haces las cosas a tu propia manera, por la vía que para ti es mejor, es más racional hacerlo, al final, tristemente, Dios no podrá hacer, no podrá cumplir cómodamente su voluntad si nosotros preferimos tomar nuestra propia iniciativa, nuestra propia voluntad. Y sabes, dice a continuación el versículo 11, vamos a terminar de leer: y alzando su mano, Moisés golpeó la peña con su vara 2 veces, brotó agua en abundancia y bebió la congregación y bebieron sus bestias. Dios cumplió su milagro. Pero el versículo 12 dice: pero Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creyeron en mí. Nota que aquí Dios se dio cuenta del problema. ¿Cuál fue el problema? No creyeron en mí. Y tú te das cuenta por qué Moisés golpeó en vez de hablar. Porque no creía que solamente hablando iba a salir el agua. ¿Sabes? A veces nosotros criticamos duramente a la gente. Es posible que tú hayas estado en escenas de iglesia o alguna escena
relacionada a algún problema o hayas visto gente que es muy ácida, muy crítica. Y yo imagino a Moisés escuchando el informe de los espías, escuchando a la gente decir, no vamos a entrar en la tierra de Egipto, en la tierra de Canaán, Dios no puede darnos esa tierra, no podemos vencer a esa gente, es demasiado fuerte aquella gente, por lo tanto, no podemos ir a Canaán. Y seguramente en el corazón de algunas personas, de manera farisaica, diciendo, estos incrédulos, siempre, nunca faltan. Y a veces hay gente que se da de muy santa, hay gente que se da de que ellos no piensan mal, de que no hierran, pero en el corazón se puede guardar algún aspecto farisaico. La Biblia no dice, yo no lo sé, si Moisés en algún momento pensó esto de la gente, pero es triste ver a Moisés en la misma condición de los incrédulos. Y en esta ocasión estábamos hablando del líder. Estábamos hablando de quien era llamado siempre a creer y a no dudar. Y saben, entonces el Señor les dijo, seguimos leyendo el versículo 12, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Por tanto, ¿tú te acuerdas del texto que leímos al inicio? Donde Dios había prometido que ningún incrédulo iba a entrar a la tierra de Canaán, sino que todo tipo de incrédulo iba a morir, a perecer en el desierto, dice allí. Por tanto, no entraréis, y esto dolía porque Dios le estaba diciendo al mismo líder. Dios lo que determinó no tiene preferencias. Bueno, a ti te voy a perdonar porque eres el líder. A ti te voy a perdonar porque tú trabajaste más por mí. Es casi como el Señor menciona, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Si Dios dice algo, aquel juicio es para todos por igual, porque Dios es un ser justo. Y el Señor era ahora el mismo liderazgo máximo que tenía, quien le decía de manera firme, no entraréis con esta congregación en la tierra que les he dado. Versículo 3, estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él manifestó su santidad con ellos. ¿Sabes, amigo? El problema es que a veces nosotros quisiéramos corregirlo a Dios. Este tipo de desobediencia es más o menos la misma que Adán y que la desobediencia de Eva. Cuando tú te recuerdas que Eva estaba allí en el huerto, en medio del huerto, frente al árbol de la ciencia del bien y del mal, el enemigo le dijo, no moriréis. Solo que Dios sabe que el día que coman serán como Él, sabiendo el bien y el mal abrirán vuestros ojos. Y Dios le había dicho a Adán y a Eva, el día que de este árbol coman, morirán. Y la serpiente le dijo, no moriréis. Y al final Eva decidió creerle más al diablo que a Dios. Amigos, es el problema que enfrentamos mientras estamos cerca a Canaán. Hay tanto racionalismo que la gente realmente encuentra difícil creerle a Dios, creerle a su palabra. Y yo quiero decirte que a menudo ejercer fe, verdaderamente fe, no es un tema sencillo, no es un tema fácil. Esa fe verdadera, pura, es difícil de encontrar en estos tiempos. Y saben, todo esto nos revela ya uno de los problemas que tenemos que evitar mientras vamos hacia Canaán. Pero yo quiero decirte que aquí hay un tema mucho mayor en medio de todo esto. La pregunta era, ¿por qué Dios le dijo habla? Si antes le había dicho golpea.
¿Sería esto un capricho únicamente de Dios? Cuando tú lees Primera de Corintios, capítulo 10, te das cuenta de lo que realmente estaba aconteciendo en esos momentos. Era una cosa que quizá ahorita no lo hemos sospechado, pero aquí está. Dice, Primera de Corintios 10, 2 al 4. Dice, que todos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Y nota esto. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y esa roca era Cristo. Lo dice el apóstol Pablo. Es decir, esa roca era símbolo de Jesús, quien haría fluir bendiciones de provisión sobre su pueblo. ¿Y sabes qué? Ese golpear, Elena de White, significa la muerte de Jesús. Por eso Dios le dijo una única vez a Moisés, Moisés, golpea. Y luego habla, no golpearás a la roca una segunda vez, en símbolo de que Jesús habría de morir una única vez por la humanidad, de que el sacrificio de Jesús era suficiente una única vez. Elena de White dice en Patriarcas y Profetas, la roca herida era una figura de Cristo. Estoy leyendo Patriarcas y Profetas, página 387. La roca herida era una figura de Cristo. Mediante este símbolo se enseñan las más preciosas verdades espirituales. Y así como las aguas vivificadoras fluían de la roca herida de Cristo, herido y abatido, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, Elena de White dice, fluye la corriente de la salvación para una raza perdida. Como la roca fue herida una vez, así también Cristo habría de ser ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos. ¿Sabes? La roca era verdaderamente el símbolo de que el sacrificio de Jesucristo es suficiente. Pero Moisés se atrevió a desafiar y a desobedecer la palabra de Dios, jugando con el símbolo máximo del acto salvífico de Dios, que es la muerte de Jesús. Tú puedes cometer errores, pero jamás jugar con el supremo acto de la salvación. Y por la incredulidad de Moisés había acontecido esto. ¿Sabes por qué no se agradó Jehová de esto? Porque Moisés estaba atribuyendo la gloria para él. ¿Acaso haremos salir agua de esta roca? Y qué triste. El Señor le dijo, por cuanto no creísteis en mí. ¿Sabes? Al final, amigo, el error de Moisés terminó siendo el mismo error de los israelitas, que no creyeron. Terminó siendo el mismo. ¿Qué les faltó? Les faltó la fe. En Hebreos capítulo 3, versículo 16, nosotros leemos lo siguiente. Hebreos 3, 16 al 19. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y esta historia lamentablemente pasó a ser parte del mismo Moisés. 18. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y el versículo 19 es tajante diciendo, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Muy fuerte. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Versículo 2, capítulo 4, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. A ellos de nada les sirvió haber oído la palabra por no ir acompañada de fe
en los que la oyeron. Y precisamente, amigos, de esto estamos hablando. ¿Qué pasó en la vida, no solo del pueblo, sino del mismo Moisés? ¿Sabes? Hay mucha gente que verdaderamente en estos tiempos, una de las cosas que hace es preguntarse, y con toda sinceridad, es, ¿qué puedo hacer si estoy cerca del tiempo del fin? Estoy en el tiempo del fin. Está cerca de venir Jesús. ¿Qué puedo hacer? Amigo, hoy yo quiero recordarte esta enseñanza. Dios quiere que tú creas y Dios quiere que tú hagas. Fueron los dos puntos en los cuales erró Moisés y erró el pueblo antes de entrar a Canaán. Porque una cosa es creer, estar convencido de lo que sucederá, y otra cosa también es hacer. Precisamente las dos cosas fueron donde falló Moisés. Él no creyó y tampoco hizo. La Biblia dice: el que es fiel en lo muy poco, en lo mucho también será fiel. Pregunta: ¿creemos nosotros, los adventistas del séptimo día, en el sábado, el día de reposo? Pregunta. Y en el aspecto de hacer, ¿cómo estamos? ¿Verdaderamente el sábado es un día santificado para nuestro Señor? ¿Lo santificamos como debiera de ser? Otra pregunta. ¿Creemos nosotros en la devoción personal, que cada día hay que tener comunión con Dios por sobre todas las cosas? Primero Dios. Pregunta, ¿lo hacemos en verdad? ¿Tenemos esa vida devocional delante de nuestro Dios firme y fuerte? Pregunta, ¿cómo tú crees que se debe de tratar al prójimo? En la práctica, ¿cómo los tratamos? Yo sé que tú crees que al prójimo hay que tratar bien, porque eso predicamos, eso nos enseña. Pregunta, ¿de qué maneras hacemos negocios? Yo sé que tú sabes que negocios hay que hacerlo con principios, con valores, honrando a Dios por sobre la ganancia que nosotros podamos tener, incluido el proceso que podemos tener al momento de ir a hacer los negocios. ¿Lo creemos? Yo estoy seguro que todos lo creemos. La pregunta es, ¿y lo estamos haciendo? ¿Cómo está nuestro carácter? ¿Creemos que Dios transforma nuestro carácter? Lo creemos. ¿Y realmente es un hecho que Dios esté transformando nuestro carácter? Creer y hacer son dos cosas que mientras nos acercamos a la Canaán celestial, el Señor anheladamente pide que su pueblo viva. Creer ya es un desafío. Hacer lleva el desafío mucho más allá, porque es ejercer lo que creemos. Saben, amigos, hoy precisamente a veces podemos parecer presuntuosos delante de Dios. Podría ser que somos orgullosos en cuanto a nuestros caminos. Y cuando en realidad nos vemos a nosotros mismos en nuestro interior, es posible que podamos ver que todavía nos falta creer o que todavía nos falta hacer. Mas saben, siempre que nosotros tenemos la oportunidad de examinar el corazón y decir, Señor, ¿hay alguna parte donde tú puedes obrar? ¿Hay alguna parte, Señor, donde tú puedes cambiarme? Hoy yo quiero decirte, mi querido hermano, que es el momento para ir a decir a Dios, Señor, ¿cuánto realmente creo? Y aun cuando puede parecer un poco vergonzoso, ¿no te recuerdas lo que le dijeron a Jesús en una ocasión? Señor, creo. Y luego le dijeron, pero ayuda mi incredulidad, realmente no creo, Señor.
Digo que creo, pero creer de verdad no es sencillo, no es fácil. Esa es la fe que obra milagros, por ejemplo. Ese creer a ese nivel no es fácil. A menudo hay que humillarse ante Dios y decirle también, Señor, ayúdame a hacer, porque somos como Pablo, no queremos hacer el bien que queremos, sino lo que no queremos hacer, el mal, eso terminamos haciendo. Y amigos, si una cosa involucra el reavivamiento y la reforma antes de que venga el Señor, es ponernos al día en nuestra vida con estas dos cosas: creer y hacer. En esta ocasión, la pregunta es, ¿cuántos de los que estamos presentes quisiéramos decirle a Dios, Señor, ayúdame a tener estas dos virtudes, a cultivarlas, el creer y el hacer? Porque son la manera en la que Dios nos prepara para poder entrar en la tierra de Canaán. ¿Qué pasó con el que no creyó? ¿Qué pasó con el que no hizo? Quedó en la tierra, en el desierto. No entró a la Canaán. Hoy que estamos cerca de la Canaán celestial, Dios te pide lo mismo. Que creas con firmeza y que hagas la voluntad de Dios. ¿Te parece eso? ¿Podemos pedirle esto a Dios? Quisieras decirle, Señor, yo quiero que tú me ayudes en esta experiencia. En esta ocasión, te invito a inclinar tu rostro para poder orar. Oremos. Amoroso Señor, gracias por tu palabra, por lo que tú haces, nos motivas y nos inspiras. Porque tú, Señor, quieres que mientras estemos transitando hacia Canaán celestial, aprendamos de las lecciones que acontecieron cerca de entrar a la Canaán terrenal. Señor, lava nuestros pecados. Permítenos creer en tus soluciones antes que en las nuestras. Y permítenos hacer tus indicaciones conforme están escritos en tu palabra, en tu ley, conforme como iglesia nosotros lo creemos y lo predicamos. Mas ayúdanos en hecho de facto, Señor, a hacerlo. Te pedimos que tu Santo Espíritu esté en medio nuestro, conduciendo nuestros corazones en esa experiencia que tú quieres darnos. Y aquí te entregamos una vez más, Señor, nuestro ser, nuestra voluntad hacia la tuya, dispuesto, Señor, a aceptar y recibir lo que tú quieres para nosotros, porque te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amigos queridos, muchas gracias esta noche también por estarse conectados. Mañana también quisiera verlos a todos ustedes. Un abrazo fuerte. Buenas noches.